Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos metemos de lleno en uno de los debates más intensos y, la verdad, más virales de nuestro tiempo, el feminismo. Vamos a partir de una serie de debates que han captado la atención de millones de personas y lo que haremos será analizar los argumentos, los de un lado y los del otro. Ojo, el objetivo aquí no es convencer a nadie, sino entender, poner sobre la mesa las distintas posturas, cuáles son los datos que se manejan, las definiciones, qué ideas son las que chocan de frente en esta conversación tan polarizada. Pues venga, vamos a descubrirlo. Para ordenar un poco todo esto, hemos dividido nuestro análisis en varios puntos clave. Empezaremos con las cifras de la violencia, que es un tema central. Luego nos meteremos con el polémico concepto de patriarcado. De ahí pasaremos a la economía, a la brecha salarial y después al intenso debate sobre el aborto. Veremos también cómo ha evolucionado el propio feminismo y ya para terminar cerraremos con unas conclusiones. Y empezamos fuerte, con el primer gran punto de fricción, la violencia contra la mujer. Aquí es donde las estadísticas se convierten en un auténtico campo de batalla, porque se enfrentan dos maneras radicalmente distintas de interpretar el porqué y el qué significan las cifras. A ver, el primer argumento que se pone sobre la mesa, presentado por el politólogo Agustín Laje, se apoya justo en esta cronología. Según los datos que él muestra, los femicidios en Argentina, lejos de disminuir, han ido subiendo. Pasamos de 225 en 2014 a una proyección de 350. La pregunta, claro, es evidente. ¿Por qué está pasando esto? Y aquí es donde la cosa se pone polémica. Laje sugiere que hay una correlación directa. Dice que el aumento de femicidios coincide en el tiempo con el auge del activismo feminista y de su financiación pública. Su tesis, en resumen, es que las políticas que se están aplicando no estarían funcionando. Claro, el contraargumento salta enseguida. ¿Es una correlación real o una simple coincidencia? O, y esta es otra posibilidad, quizá una mayor conciencia social y leyes más específicas simplemente hacen que se registren y se denuncien más casos que antes. A lo mejor pasaban desapercibidos o se contaban como homicidios sin más. Para intentar rebatir la idea de que hay una responsabilidad masculina colectiva, Laje utiliza este dato. Lo que señala es que el porcentaje de hombres que cometen femicidios es estadísticamente ínfimo. Hablamos de un 0,001%. Con esta cifra lo que hace es cuestionar la narrativa de que la violencia sea un problema de todos los hombres o de un sistema del que todos forman parte. El debate de fondo aquí es si el problema es sistémico o si es, más bien, una suma de casos individuales y aislados. Es que el debate llega hasta la propia definición de la palabra femicidio. Para Laje, el término solo debería usarse cuando se demuestra que hay un móvil de odio muy específico, matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Argumenta que muchos casos se catalogan así sin tener esa prueba. En cambio, la otra perspectiva sostiene que la violencia de pareja, por ejemplo, donde un hombre mata a su ex por celos o por un sentido de posesión, eso ya es una manifestación de poder y control de género, y por tanto, el asesinato es, por definición, un femicidio. Y esta pregunta resume su crítica principal. Laje argumenta que al culpar de la violencia a conceptos abstractos como machismo o patriarcado, pues se dejan de investigar otras causas que podrían ser más directas, más medibles, como el abuso de drogas, el alcoholismo o diferentes patologías psicológicas. La crítica, en esencia, es si el enfoque ideológico está de alguna manera impidiendo un análisis más científico de las raíces del problema. Venga, pasamos al segundo gran concepto a debate, el patriarcado, la idea de que vivimos en un sistema que por defecto privilegia a los hombres. Pero, ¿qué dicen los datos que se usan para cuestionar esta visión? Lo interesante de esta diapositiva es cómo se usan las estadísticas para, de alguna forma, darle la vuelta al argumento del privilegio. Fijaos, lo que se muestra es que los hombres son la inmensa mayoría de las víctimas en tres áreas muy duras. El 81% de los suicidios, el 81% de las víctimas de homicidio y más del 80% de las muertes en accidentes laborales. La pregunta que queda en el aire es, si el sistema privilegia a los hombres, ¿por qué son ellos los que mueren de forma tan desproporcionada en estas circunstancias? Esta cita, la verdad, resume perfectamente el desafío, al señalar que los hombres no son solo los principales autores de homicidios, sino también las principales víctimas. Se cuestiona un modelo simple donde un grupo oprime sistemáticamente al otro. Lo que se sugiere es que la realidad de la violencia es bastante más compleja y no encaja bien en una división tan clara de opresor y oprimido. El último argumento contra el concepto de patriarcado es histórico. Se dice que la definición original se refería al poder del hombre como cabeza de familia, una autoridad que hoy en día la tiene el Estado, no el padre. Por lo tanto, el término estaría obsoleto. Sin embargo, la visión feminista moderna redefine el patriarcado. Ya no habla de un sistema familiar, sino de un conjunto de estructuras sociales, culturales, que siguen privilegiando lo masculino en la política, la economía, en la sociedad en general.
Muy bien, avanzamos al tercer bloque, la economía. Y aquí el foco se pone en uno de los pilares del discurso feminista de hoy en día, que es la brecha salarial de género. Un tema que desde luego genera un debate económico y lógico súper intenso. Este es el argumento central del AGE y se basa en una lógica de mercado muy simple. Lo que plantea es que si de verdad existiera una brecha salarial por hacer el mismo trabajo y con la misma cualificación, pues sería económicamente absurdo que una empresa contratase a un hombre. Cualquier empleador que lo que busca es ganar más, contrataría solo a mujeres para ahorrarse una parte importante de los sueldos. La conclusión, según esta lógica, es que la brecha salarial, tal y como se suele contar, es un mito. Pero claro, la respuesta a ese argumento no es que se pague menos por exactamente el mismo trabajo. La perspectiva feminista habla de un problema mucho más profundo, un problema estructural. La brecha, según argumentan, no está en la nómina de un mes, sino en todo el sistema. Las mujeres se concentran en sectores que, casualmente, están peor pagados, como la enseñanza o los cuidados. Asumen la mayor parte del trabajo no remunerado en casa, y además se encuentran con los famosos techos de cristal, que les impiden llegar a los puestos directivos, los que están mejor pagados. Así que es un problema cultural, no de pura lógica empresarial. Entramos ahora en el cuarto tema, y quizá el más delicado de todos, el debate sobre el aborto. Aquí la discusión va más allá de la política, se mete de lleno en la filosofía, la ciencia, el derecho, y tenemos conceptos fundamentales chocando entre sí. Para entender el meollo de la cuestión, es clave diferenciar estos dos conceptos. Por un lado está el argumento científico, defendido por Lage, que dice que un ser humano, un individuo biológico único y vivo, existe desde el mismo momento de la concepción. Y por otro, el argumento jurídico-filosófico, que sostiene que el estatus de persona, con derechos y deberes, es una condición que otorga el Estado, normalmente al nacer. Uno habla de vida biológica y el otro de personalidad jurídica. Ahí está el choca. El argumento contrario se presenta como un proceso legal paso a paso. Desde esta perspectiva, los derechos plenos de ciudadanía no vienen de serie, desde la concepción, sino que se adquieren a través de un acto administrativo del Estado, el registro de nacimiento. Es justo en ese momento cuando el individuo se convierte en un sujeto de derecho, protegido por la ley, y eso lo diferencia del no nacido. Y esta pregunta es la que resume todo el conflicto. Se plantea como una colisión de derechos. Por un lado, se defiende que los derechos de la mujer como ciudadana ya reconocida, su dignidad, su autonomía, su propia vida, deben prevalecer. Y por el otro, se apela a artículos constitucionales que protegen la vida desde la concepción, argumentando que ese derecho a la vida es el más fundamental de todos y está por encima de cualquier otro. Y llegamos a la última sección temática de nuestro análisis, donde se aborda la evolución del propio movimiento feminista. La tesis central aquí es que no hay un único feminismo, sino que ha habido varias olas con objetivos y filosofías muy distintas. Aquí se plantea una división clara dentro del movimiento. La G distingue entre el feminismo histórico, el que se centraba en conseguir la igualdad de derechos ante la ley, y él dice que apoya esa visión, y el feminismo de ahora. A este último lo describe como una ideología de confrontación basada en un esquema de opresores y oprimidos. Desde dentro del movimiento, sin embargo, esta evolución se ve de otra manera, como un paso lógico y necesario, pasar de la igualdad legal a la equidad real, buscando desmontar sesgos culturales y sistémicos que las leyes por sí solas no pueden resolver. Esta cita sirve para ilustrar la conexión que él establece. Cita a teóricos que, según su interpretación, lo que hicieron fue trasladar el conflicto entre burguesía y proletariado al ámbito de la familia y del género, presentando al hombre como la clase opresora y a la mujer como la oprimida. Para él, esta es la base teórica del feminismo actual. Muy bien, pues hemos recorrido ya los principales frentes de este debate tan intenso. Ahora, para ir cerrando, vamos a resumir estos choques de visión del mundo que hemos estado explorando. Al final, el punto clave es que cada uno de estos temas nos revela una división fundamental. Con la violencia, el debate es si es un problema estructural o una suma de actos individuales. Con el patriarcado, si es una realidad opresiva de hoy o un concepto del pasado. La brecha salarial, ¿es discriminación directa o el resultado de muchos otros factores? El aborto, ¿es un derecho sobre el propio cuerpo o la protección de una vida ajena? Y el feminismo, ¿es una lucha por la igualdad o una ideología de confrontación? Y esto nos deja con la pregunta final. Si ni siquiera hay acuerdo sobre qué significan las palabras o cómo se interpretan los datos, ¿es posible que haya un diálogo real? Esa es la gran fractura que está en el corazón de todo este debate. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un Mundo Mejor. No olvides hacer clic y compartir.